Muy bien, amados hermanos y amigos, le doy gracias a Dios por este gran privilegio que me da de poder estar este miércoles con cada uno de ustedes hoy en esta hermosa tarde para poder estudiar la palabra de nuestro Señor. Quiero compartir, amados hermanos, rápidamente el tema que, gracias a Dios, he preparado hoy para esta tarde. El tema es el siguiente: tu tiempo se está acabando. Nos hemos puesto a pensar, hermanos, ¿qué tanto tiempo nos queda a cada uno de nosotros de vida? A muchos les agrada que los mensajes que se les presentan sean mensajes de su agrado, que los hagan sentirse cómodos, que se sientan felices, que se sientan relajados. Pero el mensaje, amados hermanos, que será presentado hoy a continuación, en esta tarde, te aseguro que no será un mensaje muy popular como muchos que hayas escuchado, porque confrontará tu vida y tu destino eterno. Hace algunos días, amados hermanos, pensaba: qué cortos son nuestros días. Cuántas generaciones pasan una tras otra. Y nosotros vivimos y luego morimos. Qué transitoria es la vida, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos nuestros días contados. Tú sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo y dónde morirás. Hermanos, estamos en el tren. Nos hemos dado cuenta, sabemos cuándo fue que nos subimos al tren de la vida, pero nunca sabremos cuándo vamos a bajar. Ni aún nuestros padres, ni aún nuestros amigos, ni aún nuestros seres queridos saben cuándo vamos a abordar el tren. Hoy en esta tarde yo quiero decirte, yo quiero animarte. Dios te da la vida según el tiempo que Él tenga para ti y te la quitará. Él te ha dado motivos para estar aquí en esta tierra, para Él, nada más. Pero tú una y otra vez ignoras la palabra de Dios, y eso es lo que has hecho en tu vida. Has hecho tu propia voluntad. No te has sujetado a la voluntad de Dios. Y tarde o temprano, mi estimado hermano, tendrás que dar cuenta de ello. Aunque no queramos, tarde o temprano daremos cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que hicimos y por lo que no hicimos. La palabra de Dios, amados hermanos, allá en Hebreos capítulo 9, en el verso 27 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si usted está con su Biblia a mano, le animo que busquemos ahí el pasaje, lo que dice el autor de los Hebreos. Dice así la palabra de Dios ahí en el verso 27. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Te has preguntado cuántas oportunidades te ha dado Dios? ¿Te has preguntado cuántas oportunidades has dejado ir de las manos? ¿Te has preguntado si aún tienes oportunidad para acercarse a Dios? Hay una oportunidad antes que llegue el juicio. Dice la palabra de Dios ahí, todo el pasaje de Hebreos capítulo 9 en el verso 27. Y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez, y después de esto el juicio.
Hermanos y amigos, ustedes que me estén escuchando, cada uno de nosotros seremos juzgados después de esta vida. Unos para condenación y otros para recibir el galardón que Dios ha preparado por medio de su Hijo. Es en esta vida, mi estimado amigo, mi estimado hermano, donde tú puedes decir, me tengo que preparar. O donde tú puedes renunciar totalmente a ti mismo y le das tu vida al Señor. O la vives para el Señor o la vives para tus propios deseos. Hermano y amigo, tal vez usted está pensando, tal vez usted es joven y puedes pensar que tienes una vida grande por delante. Pero solo Dios sabe cuándo te llamará de vuelta a casa y entonces serás juzgado por lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo, y la misma palabra de Dios que has desechado será la que te juzgará en aquel día final. Note lo que dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, mis estimados hermanos, encontramos allá en el capítulo 12, en el verso 47 al 48, dice así la palabra de Dios: y al que oye mis palabras y no las hace, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Te has dado cuenta, mi estimado hermano y amigo, que la palabra de Dios en aquel día final juzgará tanto a pequeños, tanto a jóvenes, tanto a adultos y tanto como ancianos? Nadie se va a quedar sin presentarse delante de ese juicio final. Todos un día tendremos que compadecer delante de ese tribunal, nos guste o no. Así está establecido, así ha dicho Dios, que es necesario, que es importante, que un día el hombre dé cuenta por todo lo que hizo acá en esta tierra. Dios sacará todos los secretos del hombre. Dios sacará todo lo profundo de los pensamientos de su corazón. Y este será juzgado con justicia. Nadie se quedará. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Romanos capítulo 2, en el verso 16, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, mis estimados hermanos, nos dice, nos anima, nos exhorta. Note lo que dice ahí. Capítulo 2 del verso 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así lo dice. ¿Cuántos seres humanos sobre el mundo entero piensan o están viviendo en lo secreto y piensan que le están ocultando todas las cosas a Dios? Pero en aquel día final todo saldrá a la luz. Todas aquellas mentiras que tú has puesto delante de mucha gente y aún quizás has tratado de engañar a Dios, ahí todo será descubierto. Nada se quedará impune. Dios lo sacará todo a la luz, todo a la claridad, ya sea cosa buena o ya sea cosa mala. La palabra de Dios nos dice que debemos de prepararnos para aquel día final. Yo me pregunto y te pregunto hoy en esta hermosa tarde, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que has almacenado
durante toda la vida que te ha prestado nuestro Dios. Todo el resto de tu vida, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que has hecho para poder ser acepto delante de los ojos de Dios? Si no has hecho nada bueno y que todo el tiempo has vivido ofendiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy en esta tarde, yo te animo y yo te digo que lo pienses 2 veces. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita decirle a Dios que ha fallado. Usted necesita almacenar cosas buenas en su corazón para que sea acepto delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 en el verso 35 al 37. Dice así. Dice así la palabra de Dios. En Mateo capítulo 12, verso 35 hasta el 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Hermanos, la palabra de Dios es un espejo en tu vida y en mi vida. ¿Alguna vez usted se ha mirado en el espejo? ¿Alguna vez usted se ha mirado en el espejo y ha dicho, wow, cómo han pasado los años? Antes me miraba joven, pero ahora ya no. Nos hemos preguntado cuando nos vemos al espejo, ¿qué tan semejante soy al Hijo de Dios? ¿Qué tantas cosas he hecho para poder agradar al Hijo de Dios? ¿Hemos atesorado buenas cosas en nuestro corazón para poder agradar al Hijo de Dios? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tanto es lo que abunda en tu corazón? Mi estimado hermano y hermana, preguntémonos, ¿qué tanto tesoro tenemos aguardado para en aquel día final? Y si no tenemos nada, este mensaje te tiene que preocupar. Porque nadie entrará al reino de los cielos. Ninguna cosa que sea mala entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios es el espejo suyo y mío. Debemos de meditar, debemos de reflexionar. Cada palabra ociosa, cada acto, cada pensamiento quedan almacenados en nuestro ser interior y serán expuestos en ese día final del juicio. Nadie saldrá justificado de ese juicio a menos que tenga a Cristo en su corazón, el Señor Todopoderoso, el cual ya pagó por tu juicio, llevando en sí mismo toda tu culpabilidad. Pero si tú no lo tienes al Hijo de Dios en tu corazón, pagarás por cada falta cometida aquí en la tierra. De eso no hay duda. Cada uno de vosotros vamos a pagar si no hemos hecho cosas buenas delante de los ojos de Dios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Muchos dicen, es que lo dije sin pensarlo. Mi estimado hermano, mi estimada hermana y amigo, déjame decirte algo hoy en esta tarde. Todo lo que decimos, ya lo hemos pensado. Ya lo hemos atesorado para luego, en el lugar preciso, lo decimos. Y luego se nos viene a la mente y decimos, lo dije sin querer queriendo. Ya se había pensado para decirlo. Nada se dice sin querer queriendo. Todo lo que tú hagas en la vida queda registrado aquí. Aquí en este corazón. En tu corazón.
queda registrado. Usted tiene un disco duro que necesita ser limpiado constantemente. Necesita ser reseteado constantemente, así como cuando limpiamos el disco duro de una computadora. Así necesitamos nosotros constantemente estar reseteando nuestro corazón para poder estar atesorando cosas buenas y que sean agradables delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice allá la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos allá a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés, amado hermano, capítulo 12, en el verso 14 dice la palabra de Dios: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aunque hagamos nosotros cosas que queremos esconder, en ese día final todo será descubierto. Si hicimos cosas buenas, serán descubiertas delante de Dios. Y para aquellos que hagan cosas malas y pensaron que nunca nadie les iba a delatar, pensaron que nadie se iba a dar cuenta, déjame decirte que si así has pensado, pensaste equivocadamente, porque Dios lo sabe todo. Donde quiera que tú te escondas, ahí está Dios contigo. Donde quiera que tú vayas, ahí está Dios contigo. Donde piensas que tú estás escondido, ahí están los ojos de Dios, mirándote lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Hoy es el momento de que esa mente y ese corazón le den un giro completamente de 90 grados para que tu corazón y tu mente esté limpia de tanta inmundicia que hay sobre la faz de la tierra. A pesar de tanto tiempo que Dios nos ha prestado la vida, Dios todavía sigue teniendo misericordia y amor por usted y por mí. ¿No cree, mi estimado hermano y amigo, que hoy es el momento de cambiar y darle la honra y la gloria a nuestro Dios? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando en esta tarde? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Dónde pasarás tú la eternidad? El tiempo se está terminando. ¿Y qué has hecho para Dios? ¿Qué has hecho? ¿Te has preparado? ¿Te has preparado para estar en ese tribunal? ¿Cuál es el juicio? ¿Te has preguntado cuál es el juicio? El juicio es que la luz, que es Cristo, vino al mundo. Pero todos nosotros, en nuestra humanidad, quizás alguna vez hemos rechazado esa luz. Hemos rechazado su bondad. Hemos rechazado la gran oportunidad de ser libres del pecado y de ser libres del juicio de Dios en aquel día final, el cual un día demandará la muerte del pecador. Rechazamos esa luz porque quizás queremos vivir una vida plena, una vida agradable, que nadie me moleste. Rechazamos la luz de Cristo porque amamos complacernos a nosotros mismos y creemos que para eso estamos en esta tierra, para disfrutar al máximo, para disfrutar al máximo los deleites de la tierra, la carne terrenal. Pero no nos hemos puesto a pensar que un día daremos cuenta de todo lo que hemos hecho. Note lo que dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el verso 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que participa la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Cuántas veces ha aborrecido la luz? ¿O cuántas veces usted ha pensado que no necesita del Hijo de Dios? A veces aborrecemos la luz porque ella, mi estimado hermano y amigo, nos pone en evidencia toda la oscuridad que hacemos. Y no nos gusta ser expuestos. Nos gusta el engaño. Esa es nuestra naturaleza. Tal vez usted no crea que sea tan demasiado malo, pero así es como Dios te ve. Si quieres saber más acerca de la condenación, necesita leer más acerca de Cristo. Necesitas leer más acerca a dónde pasará usted la eternidad. La palabra de Dios es como el sol. El sol saca todos los errores de las paredes de los albañiles cuando han hecho un mal trabajo. La palabra de Dios es igual. Y es mejor todavía, porque ella te reprende. Ella quiere enseñarte. Ella quiere decirte. Ella quiere animarte. Que cambies tu forma de pensar. Que cambies tu forma de actuar. Porque un día le darás cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya no va a haber excusa en aquel día final. Porque el Hijo de Dios vendrá a levantar a su pueblo y entregará la iglesia pura y sin mancha al Rey, el Dios Todopoderoso. Pero para eso debemos de prepararnos. El cielo está preparado para gente preparada. Sin preparación nadie podrá ver la gloria de Dios. La Biblia, mi estimado hermano y amigo, nos revela a Cristo, y cuando tú la lees, ella refleja tu vida. Quizás tú digas, quizás usted diga, soy demasiado bueno para ser condenado. Nadie porque sea bueno, nadie porque sea humilde, nadie porque haga buenas dádivas, nadie porque sea caritativo. Eso no va a salvar a nadie. Hay que hacer muchas cosas para poder obtener la vida eterna. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11 en el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está buscando ese galardón. Está buscando ese regalo que un día el Hijo de Dios premiará a aquellos que han hecho su voluntad, aquellos que hemos hecho la voluntad de Él. Estás trabajando para que en aquel día final el Hijo de Dios te dé esa recompensa. Si no lo estás haciendo, según la ley de Dios, merecemos el infierno por nuestro pecado. Y la luz de Cristo en su palabra manifiesta todas nuestras obras malas. Por eso aborrecemos el cristianismo verdadero, porque nos ofende. Por eso quizás rechazamos la palabra de Dios, porque nos da de latigazos, porque nos talla, porque quiere limpiarnos nuestros errores, y es ahí donde no nos gusta. El padre de familia reprende a sus hijos. Dios nos reprende porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así es.
Mi estimado hermano y amigo, Dios te ama. Mira lo que dice allá la palabra de Dios, Efesios capítulo 5 en el verso 13. Efesios capítulo 5 en el verso 13 dice la palabra de Dios. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La claridad, la luz es lo que saca todos los errores. Y un día todos esos errores serán descubiertos. ¿Cuál es el camino? ¿Te has preguntado cuál es el camino para estar en los brazos del Padre Celestial? Jesús es el único camino a la vida, el único medio de la salvación, el único camino, la única guía. Jesús dijo en su palabra, allá en Juan capítulo 14 en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir a Dios. Primeramente debemos de llegar a Cristo para poder ir a Dios. Sí. Muchos dicen cuando mueren que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero eso no es cierto. Si murió en Cristo, entonces sí, hay razón de decir esas palabras. Pero si nunca obedeció la palabra de Dios, no podemos decir esas palabras. Porque estamos engañando a la gente y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuánta gente en el mundo entero se está yendo sin Cristo? Y mucha gente dice que Dios lo tenga en su santa gloria. Eso no es cierto. Según he leído la palabra de Dios, si no hacemos todas las cosas tal y como están escritas, lamentablemente, todos los que no agradan a Dios se van a quedar. Porque Dios ya no va a venir con un Dios de amor, un Dios de misericordia. El tiempo definitivo se ha terminado. Y hoy es el momento de prepararnos. Hoy es el momento de estar preparándonos para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 12 en el verso 15 dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ya lo dije y lo repito, sin preparación nadie podrá ver la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque en Cristo tenemos todo, en Cristo tenemos la salvación. A uno solo le dio el privilegio, y le dio la potestad, y le dio la autoridad. A ningún hombre le dio esa autoridad de salvar al ser humano, solamente a Cristo. Hechos capítulo 4 en el verso 12 dice la palabra de Dios. Note lo que dice ahí. Hechos capítulo 4 en el verso 12 dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo podamos ser salvos. Solo en Cristo cada ser humano sobre la faz de la tierra seremos salvos. Pero si morimos en Cristo, horrenda expiación nos espera. Él es el reconciliador. Él es el justificador de los hombres. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios que quita todo el pecado del mundo. Solo si eres salvo por su sangre serás limpio de tu pecado. De lo contrario, no serás limpio. El hombre está separado de Dios y necesita acercarse a Cristo para poder estar junto con Dios. El 99.5% del ser humano sobre la faz de la tierra son enemigos de Dios. Somos pocos los que hemos buscado el camino de la salvación. El hombre sigue estando separado. El hombre no quiere buscar de Dios. En aquellos tiempos Dios le dijo a Noé: prepárate el arca, porque voy a mandar el diluvio.
Pasaron los cientos de años y Dios mandó a su Hijo a morir en aquella cruz para que el hombre de hoy en día tuviera redención. Pero el hombre sigue llamándonos locos. El hombre sigue diciendo que la Biblia aguanta con lo que le pongan. Pablo dijo que por la locura de la palabra muchos se salvarán. Aquellos que hemos elegido seguir el camino de Dios. Yo les animo en esta tarde que no desmayemos, sigamos adelante. Ya pusimos la mano en el arado y para mirar hacia atrás ni para tomar impulso. Cristo nos tiene un lugar preparado a cada uno de nosotros. ¿Se ha preguntado usted cuánto tiempo ha pasado? ¿Usted espera el día de que Cristo venga? Hermano y amigo, por medio de su sacrificio en la cruz, hace casi 2000 años que Cristo murió. Murió por usted y murió por mí. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 1, en el verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único, no hay otro. El Cordero de Dios es el único que quitará el pecado del mundo. Jesús siempre se presenta a tiempo. Jesús nunca llega tarde. Los que llegamos tarde somos nosotros. A veces queremos servir a Dios, pero ya no podemos. ¿Por qué? Porque quizás nuestras energías las hemos gastado en cosas equivocadas. Quizás queremos servir a Dios, pero ya no podemos porque estamos postrados en una camilla. Quizás queremos servir a Dios, pero no podemos caminar. Quizás queremos servir a Dios, pero nuestros años de vejez ya no nos dejan servirle a Dios. Mi estimado hermano, mi estimada hermana y amigo, si usted no ha servido a Dios y usted siente el deseo de servirle, no espere no poderlo hacer. Hoy es el momento de hacerlo para que usted esté delante de ese día y que no se vaya a tener ese fallo, porque todo será descubierto en aquel día final. Así es. Necesitamos arrepentirnos. Recuerda todas las veces que alguien te habló de Jesús, cuando algún predicador hablaba de arrepentimiento. Recuerda que cada vez que alguien en la calle te habla de salvación, cada vez que algún amigo te invita a la iglesia, cada vez que alguien te trae el verdadero mensaje de salvación de Dios y te has ofendido. Quizás te han dado la literatura y la has empuñado y la has tirado al bote de la basura. Es el mensaje que has rechazado. Ese era un mensajero de Jesús, quien había oído tu clamor en la intimidad de tu ser. Y Él, que conoce el corazón, te viene a buscar una y otra vez a través de su mensajero. ¿Cuántas veces te han dado un folleto y lo has tirado a la basura? Ese es el mensaje de Dios, que Él quiere salvarte para que tu alma no se pierda. ¿Qué importa que este cuerpo se eche a perder? Lo que importa es tu alma y mi alma. Acércate a Dios antes que el tiempo venga, porque los días son malos. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 3. En el verso 20 dice la palabra de Dios: He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el mensajero. Es el Hijo de Dios que toca tu corazón. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón para que Cristo more en tu corazón? Mi estimado hermano y amigo, no hay otro camino a Dios. Tus buenas acciones y tus buenas obras no tienen afecto alguno delante de Dios. Toda tu bondad no borrará la maldad que ya has cometido. Dice la palabra de Dios allá en Isaías, capítulo 64, en el verso 6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como un trapo sucio. Estamos contaminados, estamos impuros, estamos corrompidos y necesitamos ser lavados con esa sangre de Cristo Jesús. El hombre, el ser humano necesita acercarse a Dios y llegar a los pies del Hijo de Dios, llegar a los pies del Cordero de Dios. Así como usted y yo una vez fuimos lavados con la sangre de Cristo. Si alguien me está escuchando y en esta tarde y no ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿por qué no buscar ayuda para que esa sangre preciosa del Hijo de Dios hoy en esta tarde pueda lavar tus pecados y pueda ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado? A veces tenemos miedo de dar ese paso. El camino de cada hombre es engañoso, es inmundo. Tú no puedes llegar al cielo por tus propios medios. El único camino al cielo es Jesús. Cualquier otro camino lleva a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El rey Salomón dijo estas palabras sabias. No por gusto las escribió ahí. En nuestra mente pasan muchas cosas. Pensamos que lo que estamos haciendo es correctamente, pero delante de los ojos de Dios todo es incorrecto, todo es error. Pero quizás tú en esta tarde te estás preguntando: pero si Dios es de amor, ¿cómo es posible que vaya a condenar a todo el mundo? Déjame decirte que sí, si no has leído la palabra de Dios. Dice allá en Marcos capítulo 16, en el verso 15 al 16, dice la palabra del Hijo de Dios: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El camino de la sabiduría es correcto. El camino del mundo es incorrecto. El camino de la sabiduría es el camino correcto, el camino que nos enseña el libro de Proverbios. El camino del mundo es la conducta diaria y práctica por los que no oyen la sabiduría de Dios. ¿Cuántos seres humanos sobre la faz de la tierra le hacen así a los oídos? Se los tapan para no escuchar de Dios. Y muchos, cuando se les toca la puerta, se quedan en silencio para que dejemos de tocar, para que nos vayamos. ¿Cuánto desvío fuera de control hay en la mente de cada hombre? Cuando hay un desvío o cambio de dirección, tiene que cuidar el camino a seguir. Dios siempre te mira lo que haces, y Él te oye en el momento que tú lo necesitas. Cuando más angustiado te sientas, cuando más abrumado estés, cuando más afligido estés, ahí está Dios contigo. Solo necesitas que tú le abras su corazón. Solo necesitas que tú dobles rodilla y le pides al Señor, le supliques que ya no aguantas esta vida, que necesitas una vida mejor, que necesitas entregar tu vida al Señor, porque si no lo haces, tu vida y tu salvación corre peligro.
¿Lo estás pensando? ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Más tarde o mañana quizás ya no haya tiempo. Quizás este sea el último sermón que escuches de este servidor. ¿Y qué excusa le darás a Dios si a nadie te vaya a hablar del mensaje de salvación? Hoy es el momento de aprovechar lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué lo rechazas? Es Él quien te está llamando. No tienes excusa. Él usa a los hombres de Dios para llamarte, para rogarte que vengas, que te arrepientas. No endurezcas tu corazón. Escúchalo hoy. Necesitamos, hermanos, orar fuertemente por todos aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, y por aquellos hermanos que aún no están haciendo las cosas agradables delante de los ojos de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 20 dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy es el momento de la reconciliación. Como lo dije, lo vuelvo a repetir, quizás más tarde o mañana sea demasiado tarde. Recuerda, prepárate, porque si tú rechazas la luz, la ira de Dios está sobre ti, y a causa de tu pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Leamos ahí lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3 en el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, amigo, no te confundas. Jesús no vino a ponerte en una encrucijada. Jesús no vino a confundirte. Él no vino a decirte: recíbeme o muérete. No. Él no está diciendo absolutamente nada. Tú estás muerto si no has creído en Él. Él vino a decirte: recíbeme y vivirás para siempre, en la eternidad. La palabra de Dios dice allá en Juan capítulo 13, en el verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi estimado hermano y amigo, el reloj sigue corriendo y tú sigues botando oportunidad tras oportunidad. Amigo y hermano, Dios no anda con una mirada sonriente sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Tus pecados tarde o temprano te alcanzarán. Tarde o temprano se te hará justicia por tu maldad. Nadie se puede burlar de Dios. Todos en un momento y un abrir de ojos seremos transformados para dar cuenta. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 dice: todos tendrán su merecido. Tu tiempo se acaba. Mira lo que dice Eclesiastés. El tiempo está por terminar, y si no hemos hecho
lo que a Dios le agrada, ahí será el lloro y el crujir de dientes. 18, capítulo 18, en el verso 20 dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Imagínate, todos tendrán su merecido. Tu tiempo se acaba y tú no recapacitas. Dios te manda señales y te dice: vas demasiado rápido. Deja a tu amante, deja de drogarte, deja de robar, deja de emborracharte, deja de hacer tantas cosas malas, deja de pecar. Pero no quieres hacer caso. Y tarde o temprano la muerte te va a alcanzar, la muerte te va a sorprender. Recuerda, el alma que pecare, esa morirá. Así es. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, en el verso 18 nos dice ahí la palabra de Dios: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Amigo, no puedo engañarte y decirte que Dios está feliz contigo, porque no es así. Él te ofrece hoy su gracia, su amor inmerecido, su misericordia, pero confías en ti mismo y rechazas su amor y benevolencia. Tu tiempo sigue y sigue. ¿Hasta cuándo? Dios es un juez y Él va a juzgarte, te guste o no te guste. Su presencia en el monte Sinaí es una demostración de lo que será su segunda venida. Así, nadie se quedará sin estar delante de los ojos de Dios. Dios es juez y justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada armada y tiene su arco, y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto es lo que dice la palabra de Dios allá en Salmos capítulo 7, en el verso 11 al 13. Así es. Amigo, no importa lo que te hayan dicho, Dios sí quiere salvarte. Por amor hizo lo que hizo, mandando a Jesús a morir en aquella cruz del Calvario. Pero Él también es fuego consumidor. Y así como ejecuta su amor, así ejecutará su ira. Y Dios aborrece la impiedad, y también a ti por persistir en ella. Mi estimado hermano y amigo, yo estoy terminando con esto. Dios te ama tanto que entregó a su único hijo. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Lo reconoces? Yo sé que tú has escuchado una frase bíblica que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dios es justo para los justos e injusto para los injustos. Capítulo 3, en el verso 12 dice así la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué tal? Dios ha escogido amarte a pesar de que te aborrece. Eso es algo curioso. Pero en su soberanía, Él decide hacerlo.
Pero si tú no te arrepientes, ya no habrá más misericordia para ti, sino que el peso de la ira de Dios vendrá sobre ti. Tu tiempo corre y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con Dios. Amos capítulo 4, en el verso 12. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Mi pregunta es, hoy en esta hermosa tarde, esto es para reflexionar. Quizás usted me ha escuchado en todo este sermón palabras fuertes, pero esas son las palabras que Dios quiere que tú escuches. Mi pregunta es, si murieras hoy y tuvieras que estar delante del Dios Todopoderoso, ¿qué harías? ¿Estás listo? ¿Cómo está tu vida? ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás obedeciendo su mensaje? ¿Estás haciendo la voluntad del Hijo de Dios? Si no lo estás haciendo, hoy te animo en esta hermosa tarde. No quiero cerrar este mensaje sin antes hacer la invitación a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 5 del verso 13, dice que debemos de arrepentirnos, porque si no en vuestros pecados moriremos. Mateo capítulo 10 en el verso 32 al 33 dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Hechos capítulo 2 en el verso 38 dice la palabra de Dios, Pedro por primera vez predicando el mensaje con toda su pureza les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 17 en el verso 30, dice de la siguiente manera, pero Dios, habiendo dejado pasar esto por alto, ahora demanda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y por último, hermanos, y el mensaje suyo, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Santiago capítulo 5 en el verso 16 dice la palabra de Dios, confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi estimado hermano y amigo, si usted está en necesidad hoy en esta tarde de ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado, podremos ayudarle. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos saber si usted necesita ayuda? De la mejor manera que lo puede hacer es, escriba en la caja del chat y nos daremos cuenta cuál es su necesidad. Gracias, mis estimados hermanos, por su amable atención. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. El evangelista Benedicto Calderón, ministro y predicador de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway del estado de Arkansas y predicador de la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Gracias, amados hermanos, por su amable atención.